que abras tu Biblia y la tengas ahí, Hebreos capítulo 13. Yo le he titulado a esta meditación, a esta palabra, certeza en tiempos de cambio e incertidumbres. Certeza en tiempos de cambio e incertidumbre. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la vida está llena de cambios y de incertidumbres, ¿verdad? Diariamente estamos expuestos a ello. Hoy podemos tener un día feliz, un día contento, podemos estar eufóricos y mañana puede ser un día triste o quizá un día donde lleguen a nuestras vidas pruebas y dificultades, ¿verdad? Nuestra vida puede cambiar de manera inesperada porque hay circunstancias que nos afectan. Y nos afectan no solamente físicamente, sino que nos pueden afectar también espiritualmente, ¿verdad? Recordamos bíblicamente a Job. Y Job decía en el capítulo 30, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Nos damos cuenta que las circunstancias de las vidas, de esa vida que nos rodea, no está bajo nuestro control. No estamos al control. Hay cambios inesperados y lo único que podemos decir, no sé si lo habréis escuchado, así es la vida. Hay cambios, así es la vida. Siempre cambia y nada permanece igual siempre. Hay cambios continuos. Y esto nos puede llevar a sentirnos perdidos, a sentirnos inseguros. Estos cambios nos pueden llevar a sentirnos desorientados y hasta nuestras propias emociones se pueden sentir o podemos sentirlas inestables en momentos donde llegan a nuestras vidas estas circunstancias. En realidad puede llevarnos a la incertidumbre, al temor. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad buscamos estabilidad, ¿verdad? Buscamos estabilidad emocional, buscamos estabilidad económica, buscamos estabilidad emocional, buscamos estabilidad familiar. Como humanos buscamos una estabilidad, algo o alguien en quien podamos confiar, sin miedo a ser defraudados, ¿verdad? Sin embargo, en medio de este caos, en medio de esta incertidumbre que nos puedan rodear, de los cambios que pueden llegar a nuestras vidas y afectar incluso nuestras emociones, la palabra de Dios nos ofrece una certeza inquebrantable. Y por eso este título, certeza en tiempos de cambio e incertidumbres. Y el texto que os dije al principio era Hebreos capítulo 13. Y yo quiero que lo abras en tu Biblia y te vayas al versículo 8. Ese versículo que dice, Jesucristo es el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Esa muchacha se enteró bien. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. Amén. En esos momentos en los que sentimos incertidumbre, miedo, inseguridades, tenemos por la palabra de Dios una certeza inquebrantable. Jesucristo no cambia. Amén. ¿Pero qué significa esto de que no cambia? Que Él es nuestra roca firme en medio de las tormentas de la vida. Su naturaleza es inmutable. Nos ofrece estabilidad. Nos ofrece firmeza y nos ofrece esperanza. Dios es inmutable. Jesús no cambia.
¿Y qué significa esa palabra inmutabilidad? Yo busqué qué significaba, además de ser un atributo de Dios. Es la cualidad de aquello que no puede cambiar. Se trata, por tanto, de algo no mudable o inmodificable, o sea, que no se puede modificar. Es decir, que Dios no puede cambiar, ni tampoco nadie puede cambiar a Dios. Nadie puede hacer que la naturaleza de Dios cambie, ni sus propósitos, ni su voluntad. Podemos tener ejemplos en la palabra de Dios, podemos ver cómo personajes bíblicos pudieron experimentar en sus propias vidas esa inmutabilidad de Dios. Podemos ver a Pedro, podemos ver a Jonás, podemos ver a tantos otros, ¿verdad? Cómo pudieron contemplar y palpar y sentir y apreciar y experimentar en sus propias vidas la inmutabilidad de Dios. Pero quiero compartirte acerca de Saúl, otro personaje que quizás conocemos, y lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15, algo que le aconteció a Saúl. Saúl dice que había llegado a ser el rey de Israel y que había tenido de parte de Dios algo encomendado de guiar a los israelitas a una batalla que tenía que hacerla contra los amalecitas. Pero Dios le dio unas instrucciones precisas de aquello que tenía que hacer con aquellos amalecitas. Tenía que destruirlos, tenía que matar a toda criatura viviente, tanto al rey como a sus súbditos, hombre, mujer, niño, ganado, todo tenía que ser exterminado. Saúl salió a la batalla, pero obedeció parcialmente la instrucción de Dios. Permitió que el rey, como nos dice en el versículo 7, viviera y no tocó el ganado gordo, no tocó el ganado bueno, se lo quedó para él, lo guardó para él cuando Dios le había dicho que fuese exterminado. Simplemente Saúl no tomó en cuenta o no tomó en serio la palabra de Dios. Como resultado, todos sabemos, Dios le quitó el reinado, ¿verdad? Dios le quitó el reinado. Entonces Saúl desesperadamente rogó al profeta Samuel que intercediera por él para que el Dios le devolviera su reinado, su reino como rey. Y esperando esto, Samuel le dice a Saúl lo que nos dice el versículo 29 del capítulo 15 de 1 Samuel. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Por ello, Saúl, se tiene que quedar con la palabra de Dios, con la palabra que Dios le dio. Por ello, vamos a conocer o vamos a aprender algunos o recordar algunos aspectos de la inmutabilidad de Dios. Porque Dios podía haber dicho, bueno, como te has portado bien, pues te voy a dar el reino. La inmutabilidad de Dios podemos aprender que Dios es inmutable, o sea que Dios no cambia en su esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos y por tanto no está sujeto a ningún cambio. Nunca hubo en Él algo que no existiera, no hubo tiempo, ni nunca habrá día en el que Él deje de existir. Él existió
por siempre, ¿verdad? Dios nunca ha evolucionado, nunca ha crecido o nunca ha mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre será. Dios siempre ha sido Él. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. Solo Dios puede decir lo que le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esto dile al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. El tiempo no le afecta. Por lo tanto, su poder y su gloria no pueden disminuir. No tenemos un Dios que cambia de la noche a la mañana. Tenemos un Dios inmutable. Amén. Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 22 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese texto que nos gusta. El Señor es el alfa y la omega. El Señor es el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y el salmista en el Salmo 90 nos dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Además de la inmutabilidad de Dios como en su esencia, también Dios es inmutable en sus atributos, ¿verdad? Cualquiera que fuese los atributos de Dios antes que el universo fuera creado, son ahora exactamente los mismos. Si Él era bueno, ahora como es, bueno. Si Él era eterno, ahora es eterno. Si Él era justo, ahora es justo. Sigue siendo y permaneciendo siempre el mismo. Y tales atributos son la perfección y las cualidades esenciales de su ser. Su poder indestructible, su sabiduría infinita y su santidad inmancillable. Como la deidad de Dios no puede dejar de ser, tampoco puede los atributos de Dios cambiar. Si Dios es en esencia, sus atributos no cambian. Amén. Su amor es eterno, nos dice Jeremías capítulo 31. Su misericordia es interminable, nos dice el Salmo 100. Su justicia es inmutable. Dios es insobornable. No podemos sobornar a Dios. Números capítulo 14, versículo 18 nos dice: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al pecador, al culpable. Su justicia es innegociable. Amén. Dios es imparcial, no se puede negociar, no se puede decir: Dios, te doy esto y tú me das lo otro, ¿vale? No hay trueque que valga con Dios. No hay chantaje, ¿vale? Si yo me porto bien, Señor, tú me vas a dar esto. Si yo me limpio, no. Dios es imparcial, es innegociable. La santidad de Dios es constante y por eso nos exige a nosotros como creyentes que también nos mantengamos en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Dios es inmutable en su esencia, Dios es inmutable en sus atributos y Dios es inmutable, o sea que no cambia, en su palabra. Dios y su palabra no cambian, son eternos.
lo que significa que su palabra nunca está obsoleta. Nunca pierde el valor. Nunca pierde el valor. Su palabra es relevante para nuestras vidas en estos tiempos. La palabra que fue o que tiene más de 2000 años es válida hoy día. Lo mismo que era válida para los primeros creyentes, es válida para nosotros hoy. Porque no está obsoleta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no desaparecerán, dice Mateo. Los hombres, en cambio, tú y yo, podemos decir cosas, hablar con palabras que en realidad no sentimos, ¿verdad? Sencillamente porque nosotros mismos no sabemos lo que pensamos a veces y hablamos, sin pensar. Además porque nuestros puntos de vista pueden cambiar. Quizás si tú te pones a pensar ahora y miras hacia atrás, te das cuenta de cómo ha cambiado tu forma de pensar. Con frecuencia descubrimos que a veces no podemos sostener las palabras que hemos dicho en un pasado. No las podemos sostener en un presente. Porque hemos cambiado. Algunas veces todos tenemos que retirar algo que hemos dicho o hecho, ¿verdad? Nuestras palabras cambian. Porque ya no expresa lo que pensamos. A veces tenemos que tragarnos las palabras porque los mismos hechos los refutan. ¿Te pasó que te tuviste que tragar las palabras? Porque lo que tú estabas haciendo no era consecuente con lo que tú estabas hablando. Las palabras de los hombres son cosas inestables. Pero dice Primera de Pedro capítulo 1, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta la palabra es el mensaje de las buenas noticias que Él os ha predicado. Su palabra es eterna, su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Amén. Y no cambia. La inmutabilidad de Dios no es solo una seguridad que nos consuela con respecto a las bendiciones que Dios nos ha prometido. Es también una advertencia de que Dios no cambie, nos advierte que Él cumple su palabra cuando tiene que hacer juicio en contra del pecado. Saúl voluntariamente desobedeció la palabra de Dios, aún sabiendo lo que Dios le había dicho, esperando que de alguna manera Dios haría, o se arrepentiría de lo que él dijo. Saúl tuvo en poca la consideración acerca de la palabra de Dios. No veía cuán serio se toma Dios las cosas y más con su palabra. Porque cuando Dios dice algo, Él se compromete con su palabra. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo escuchaste alguna vez? Cuando Dios te habla, se ha comprometido con su palabra. El hombre a veces no tanto nos comprometemos con lo que decimos. Y esto pasa hoy en día. Muchos creyentes tienen en poco la palabra de Dios. Y nos decimos ser cristianos, pero muchas veces pasamos de la palabra de Dios. Porque no la obedecemos. Y con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras palabras que decimos, mostramos que no hay obediencia en nuestras vidas a la palabra de Dios. Incluso con lo que pensamos y no va en línea a la palabra de Dios,
no estamos teniendo en cuenta la palabra de Dios. Dios es inmutable. El hombre es mutable. El hombre cambia. Dios no cambia. ¿Y para qué me sirve a mí, como creyente, en este tiempo conocer la inmutabilidad de Dios? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida como creyente que Dios sea inmutable? Porque ni siquiera en nuestro cotidiano vivir, o en nuestro léxico, como se dice, o en nuestro vocabulario, empleamos la palabra inmutable, ¿verdad? Decimos, tú has cambiado. Lo que tú decías ayer no lo dices hoy. Lo que tú pensabas ayer no lo piensas hoy. Pero no usamos, oye, qué inmutable eres, ¿no? ¿A qué no? Más bien decimos, qué cambiante eres. Qué chaquetero eres, ¿verdad? Qué chaquetero eres. No usamos este término ni lo ponemos en nuestro vocabulario. Por eso conocer la inmutabilidad de Dios es muy significativo para nosotros como creyentes, porque tiene implicaciones, o sea, consecuencias prácticas y espirituales en nuestras vidas. Consecuencias prácticas profundas en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Una de ellas porque nos da seguridad. Nos da seguridad en nuestras vidas. Ya que como seres humanos somos inseguros, ¿verdad? Pero el saber que Dios es inmutable, eso trae seguridad en nuestra vida. Saber que lo que Dios dice en su palabra es fiel, me da seguridad en mi vida. El saber que Dios se compromete con su palabra, me da seguridad en mi vida. Porque somos inseguros, somos inestables, somos indecisos. Y necesitamos referentes que nos hagan pensar y decidir bien. Necesitamos esos referentes. Y qué mejor referente que nuestro Dios. Amén. Qué mejor referente que la palabra de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Seguridad de que su propósito se cumplirá en tu vida y permanecerá para siempre. Y a eso llamamos eternidad. Amén. Porque la palabra de Dios es eterna. Y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Amén. Para Dios no le importa el tiempo, es el Dios del tiempo. Él creó el tiempo. Salmo 138 nos dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. ¿Fuiste creado por Dios? ¿Te crees creación de Dios? Pues mira lo que dice el texto. Él llevará a cabo los planes que Él se ha propuesto contigo. La seguridad nos proporciona estabilidad y confianza en tiempos de incertidumbre y en circunstancias que nos parecen amenazantes. Dios está por ti. Dios está por ti. Dios está contigo. Amén. Debido a que nuestro Dios no cambia, sus promesas y sus propósitos son seguros. No puede fallar. Y hermano, no fallarán. No fallarán. Además que nos da seguridad, nos da consuelo y esperanza, no solamente en esta vida,
Porque aquí no se acaba todo. Hay otra vida después de esta. La inmutabilidad de Dios es una gran fuente de consuelo para nosotros como creyentes. Así como Dios es constante en su odio hacia el pecado, es también constante al perdonar en respuesta a la fe y el arrepentimiento del creyente. Dios se agrada cuando tú reconoces y te arrepientes de actitudes, de gestos, de palabras, de pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Podemos vivir con esperanza sabiendo que el futuro está asegurado. ¿En quién? ¿En Pepito? No. En el Dios inmutable. Amén. Nuestro futuro está asegurado en las manos del Dios inmutable. O como esta palabra es muy difícil, del Dios que no cambia. Amén. Tu vida está segura en las manos de un Dios que no tiene cambios, que no cambia. Romanos capítulo 15 dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y esta inmortalidad, saber esta inmortalidad de Dios, no solamente nos da seguridad, no solamente nos da consuelo, sino que también nos proporciona estabilidad en nuestro carácter. Como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Lo crees? Su inmutabilidad nos enseña la importancia de ser constante en nuestra fe, en nuestro compromiso y en nuestro amor hacia los demás. No somos llaneros solitarios. Necesitamos a nuestro hermano a nuestro lado. Amén. Incluso cuando nuestros hermanos están enfrentando desafíos o cambios personales. ¿Te pasó alguna vez que sufriste cambios personales? ¿Que enfrentaste desafíos? ¿Pensaste que estabas solo? ¿Que estabas sola? ¿Te sentiste que necesitaba a alguien? Por eso Dios está interesado en que podamos reflejar el carácter de Cristo y no a nosotros mismos, sino a los demás. Muchos problemas de la vida del creyente se dan por dudar de Dios y de su palabra. Porque como a Dios no lo vemos, podemos pensar, ¿será o no será? ¿Estará o no estará? Y vienen las dudas que el diablo nos presenta y caemos. Pero Dios nos dice, yo soy el Dios que no cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Y te dejo el último texto de Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Quiere que Cristo viva en tu corazón? Confía en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas, estas raíces, te mantendrán firme. Te mantendrán fuerte. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor.
Es mi deseo, decía el apóstol Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Esta verdad acerca de la inmutabilidad de Cristo, acerca de la inmutabilidad de Dios, nos proporciona esa base sólida en la que nuestros pies deben de estar, estables para nuestra fe. Una fuente de esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de los miedos, en medio de las inseguridades que podamos estar enfrentando día a día, momento a momento, y una motivación para que practiquemos y mostremos el carácter de Cristo en amor. En un mundo que, como vemos, día a día está en constante cambio, ¿sí? Hoy vemos en la televisión los cambios que están sucediendo, ¿verdad? Ya tenemos en China robots que se están encargando de ayudar a los ancianos en su casa. No traigamos aquí ninguno, ¿eh? Ya nos encargamos nosotros de los ancianos. Cambios constantes que está habiendo en nuestra sociedad. La inmutabilidad de Cristo debe ser un ancla reconfortante para nuestras almas. Aunque las circunstancias sean inciertas, aunque las circunstancias sean difíciles, nuestra seguridad no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor. ¿Sabéis de lo que depende nuestra seguridad, nuestra esperanza? ¿Tienes Hebreos capítulo 13 abierto? Lean el versículo 8, por favor. Alguien que lo pueda leer. ¿De qué depende tu seguridad? ¿Quién lo tiene? Versículo 8 del capítulo 13 de Hebreos. ¿Qué dice? Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es nuestra seguridad. De Él depende nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Amén. Porque el Señor te bendiga, te guarde y tenga en cuenta que Dios no cambia. Dios es inmutable. Amén. Que el Señor os bendiga.